Punto Noticias. La ex senadora colombiana Piedad Córdoba, durante una entrevista con el medio de comunicación Semana, respondió a la acusación realizada por el presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, quien la acusó de haber participado en los supuestos entramados de corrupción del empresario Alex Saab. Según Fernando Villavicencio, la Comisión de Fiscalización presuntamente poseería documentos que confirman la relación de Piedad Córdoba y Alex Saab, el cual ha sido acusado por lavado de activos en Estados Unidos. Sin embargo, en declaraciones recientes, Piedad Córdoba se ha deslindado de toda implicación, señalando además que un grupo de la DEA de Estados Unidos ya la habría investigado, habrían requisado todas sus cuentas y las de su familia y no habrían encontrado nada irregular, por lo que, acogiéndose a su derecho, la defensa ha decidido tomar acciones legales contra Fernando Villavicencio. Los voy a denunciar, ya estoy en eso. Contraté al abogado Miguel Ángel del Río y a la doctora Jimena Castillo. Si yo tuviera algo que ver con Alex Saab, téngalo por seguro que a lo mejor me habría volado para Venezuela. No sé quién es ese tipo Pulido que dicen que es narcotraficante, ni estuve en el Ecuador con ninguno de ellos, como me acusan, indicó Piedad Córdoba durante sus declaraciones en el medio de comunicación colombiano Semana. En Pichincho Opina, el comentario con Alexis Moncayo. 7:04 a.m. Bueno, yo de entrada les quisiera plantear la pregunta de ¿qué gana el país con esto? De verdad, yo ya no entiendo nada de lo que pasa en la política de este país, más allá de que creo que nos han tratado de acostumbrar al escándalo durante los últimos 5 años, ¿no? Hemos vivido del escándalo, es decir, la noticia del día a día es, bueno, abramos los periódicos, revisemos el Twitter, a quién allanaron hoy, a quién van a perseguir hoy, a quién van a enjuiciar, ¿no? Esa parecería ser la lógica que nos ha afectado como país durante los últimos 5 años. Yo partiría comentando este tema, que además me llama muchísimo la atención, ¿no? Es, ¿qué gana el Ecuador con esto? Ya parecería que el señor Villavicencio está como obsesionado, bueno, no parecería, de hecho lo está obsesionado con todo lo que fue el gobierno de Correa, y ahí hay que recordarles algo que tiene que ver con respecto de la materia legislativa y una de sus atribuciones principales, que es la de fiscalizar, la de hacer control político. Hasta 2 años atrás puede un parlamento ejercer precisamente ese rol fiscalizador, pero acá seguimos todavía obsesionados con que este país parecería que se fundó, empezó a funcionar, se creó y existe desde enero del 2007, ¿no? Y parecería también al mismo tiempo que en el Ecuador, desde mayo del 2017 hasta mayo del 2021, como que el tiempo se hubiese detenido y como que hubiera un agujero negro en ese lapso del tiempo en el que no pasó nada. Y nos hacemos de paso los locos con respecto de lo que ocurrió durante todo ese lapso de tiempo. Mayo del 17, mayo del 21. Ahí parecería que en el Ecuador no pasó absolutamente nada. Es decir, por ejemplo, nadie ha fiscalizado el rol del gobierno de Lenín Moreno y de todos los funcionarios que estuvieron al mando del área de seguridad interna y externa y del área de relaciones internacionales con respecto de la crisis en la frontera norte, y que le costó al Ecuador no plata, ni siquiera plata, le costó vidas. Ahí murieron militares, murieron civiles, murieron periodistas asesinados porque el gobierno del entonces presidente Lenín Moreno y todos sus ministros encargados del área de la seguridad no estuvieron a la altura y no supieron cómo manejar una profunda crisis de seguridad que se vivía, y que intentaron sentarse a negociar con una banda de criminales como eran estos Oliver Sinisterra, liderados por Guacho, y todavía con esas posturas, ¿no? De te damos 10 días, te damos 15 días, haciendo el ridículo, Moreno y todo su gobierno, y todos los funcionarios que le acompañaron en esa época, ¿no? Porque para eso sí eran número uno, para hacer el ridículo. ¿Por qué no se fiscaliza eso?
y digo, los principales interesados en que se sepa la verdad y en que los responsables políticos de esa crisis de seguridad y que originó y que provocó la muerte de ciudadanos inocentes, incluidos periodistas, deberían ser los periodistas que ahora no exigen nada y que prefieren sumarse a las peleas y que prefieren seguir haciendo hurras a cosas como estas, ¿no? Ya no fue suficiente haberse metido con Correa, con Glass, con toda la gente que estuvo relacionada con el gobierno del expresidente Correa, sino que ahora ya tienen que irse más allá, ¿no? Y van donde la ex senadora colombiana Piedad Córdoba. Yo vuelvo y repito, ¿qué gana usted, ciudadano ecuatoriano, con este bochinche internacional? O sea, ¿qué ganamos, de verdad? Esta asamblea, que también se ha caracterizado y mucho por dar de comer a la opinión pública con base en el escándalo, en materia legislativa, ¿qué ha hecho por todos los ecuatorianos? Me pregunto yo, pero seguimos, ¿no? Y a propósito del cuestionamiento que hacía otro brillante legislador durante este fin de semana, de que con dinero público se compran pruebas PCR y se da atención con costos bajísimos a los pichinchanos, $4 una PCR y una consulta médica. Le pregunto, ¿no es también aprovecharse politiqueramente el viajar a Colombia con fondos públicos, además en manada, para ir a sumar a este escándalo? Me pregunto yo. Ahora, creo que esto tiene, digamos, o va a tener como resultado una cosa, nada más. O sea, porque aquí puede ir Villavicencio y dejar todos los papeles que quiera en contra de la ex senadora Córdoba, en contra de quien él quiera. ¿Ya? Acá hay un objetivo clarísimo. Tiene que ver con generar nuevos procesos judiciales en contra de Correa e impedir a toda costa que Correa regrese a la política ecuatoriana. O sea, creo que no debemos perdernos. Creo que hay que entender muy claramente cuáles son los objetivos de este tipo de estrategias, brillantes estrategias políticas, que además les dan resultado. ¿Por qué les dan resultado? Porque tenemos un sistema judicial que es absolutamente utilitario al momento político que vivimos. Por eso es que este tipo de estrategias que a usted, que a mí, que a cualquier persona que usa el sentido común le parecen ridículas, les dan resultado. ¿Por qué? Porque controlan el aparato judicial, porque controlan la fiscalía, porque controlan las cortes, porque controlan a los jueces, porque controlan a los fiscales, porque controlan la policía. Por eso pueden tener, digamos, algún tipo de vida estas estrategias, ¿no? Lo lamentable es que, como lo hablábamos el día de ayer en la primera entrevista con la doctora Angélica Porras, mientras el Ecuador siga así, difícilmente nosotros vamos a tener un sistema judicial al que se le pueda tener el mínimo respeto. O sea, ese ideal de alcanzar un sistema judicial independiente, autónomo, ni en sueños. En el Ecuador estamos a años luz de poder llegar a un momento ideal como ese, ¿no? Es prácticamente una quimera, ¿no? Pero por lo menos sí tener por ahí algún que otro juez, algún que otro fiscal que opere de manera objetiva, como esos tantos se llenan la boca hablando de objetividad al momento de hacer los análisis de los casos judiciales y demás. Pero no, esto tiene que ver simplemente con lo que les digo. O sea, resumamos el cuento de todo lo que supuestamente ha investigado el señor Villavicencio, de las horas y horas de comparecencias en la Comisión de Fiscalización, de los viajes a Colombia. Puede viajar a la China o a Marte o a Júpiter, a donde él quiera. El objetivo es sencillo, el objetivo es abrir un nuevo proceso judicial, lograr una nueva sentencia en contra de Correa, impedir que Correa regrese. Eso es todo. Y, digamos, ahí el señor Villavicencio tiene todo el derecho del mundo de vivir obsesionado con quien él quiera. Yo hay ratos que me obsesiono mucho con determinado autor y me pongo a leer solo ese autor. Hay otros momentos en que me obsesiono con escuchar Sabina y paso oyendo todos los días Sabina. Villavicencio ha optado por obsesionarse con Correa. Entonces, su motivo de vida es Correa. Sin Correa, Villavicencio no existe. Necesita de Correa para vivir y para existir. Villavicencio necesita de Correa para ser alguien. Ahora, seamos también un poco críticos con Correa. Si no fuese por Correa, exactamente por lo que pasó durante su gobierno,
y lo que judicialmente también se hizo en contra de Villavicencio durante su gobierno, Villavicencio no sería nadie. Y una de las cosas en las que se especializó Correa en su momento fue en convertir en mártires a personas que en la práctica no eran nadie. Hay momentos en que los políticos también crean sus propios fantasmas y sus propios monstruos, ¿no? Y acá está la prueba de eso, ¿no? Pero yo vuelvo y repito, un legislador obsesionado con Correa que genera cualquier tipo de investigación para vivir del escándalo. Y ahora les voy a hablar sobre el agujero negro. Y decía, y creo que me parece además uno de los temas más importantes, tomando en cuenta que Villavicencio y los grandes medios lo han vendido a él, no solo como activista político, sino también como periodista de investigación. ¿Por qué Villavicencio nunca investigó la crisis de la frontera con Colombia? ¿Por qué Villavicencio nunca investigó el desfalco de los hospitales, del reparto de los hospitales durante la crisis de la pandemia? ¿Por qué no investigó la renegociación de la deuda durante el gobierno de Moreno, liderada por Richard Martínez, que hoy está disfrutando la vida como vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, ganando no menos de $30,000 mensuales? ¿Dónde están las investigaciones de toda la corrupción que hubo durante el gobierno de Lenín Moreno? El otro día nomás veía un extracto de una entrevista que le hacía al socio de Villavicencio, que es Cristian Zurita, quien hizo la investigación también de los INA Papers, a quien yo le preguntaba por qué en el caso de Arroz Verde, que después terminó siendo el caso Sobornos, hubo tanta agilidad, tanta velocidad, tanta rapidez para poder abrir el proceso, encarcelar, enjuiciar y finalmente sentenciar. ¿Y por qué en el caso de INA Papers no se movió un dedo por parte de la Fiscalía, más allá de simples declaraciones como la que hizo en junio, julio del año pasado, la señora fiscal, que dijo que tenía muchas sorpresas sobre el tema INA Papers y finalmente no hubo sorpresas? Y Cristian Zurita en esa entrevista, que no me acuerdo en qué año fue, no recuerdo si fue en el año 2019 o 2018, él dijo que era por temas políticos, que políticamente la Fiscalía no estaba en condiciones de abrir una investigación en contra de Lenín Moreno, porque Lenín Moreno en ese momento era el presidente. ¿Eso qué significa? Que aquí no tenemos instituciones absolutamente independientes y autónomas, y que la justicia se mueve al son que le toque el poder político y el poder económico. Así de simple y así de sencillo. Entonces, ¿por qué no se fiscaliza al gobierno de Lenín Moreno, que además de ser corrupto, fue inepto? Que además de ser corrupto, fue indolente, porque en ese gobierno en el que se repartieron hospitales como parte de la cuota política que manejó María Paula Romo, para repartir en las provincias a los gobernadores, a los tenientes políticos, etcétera, etcétera, y a los asambleístas, a los que así les compraba sus votos en la asamblea, esa corrupción a este país no le costó pues $1 millón, $2 millones o $100,000, le costó vidas. Miles de ecuatorianos se murieron durante la pandemia y hubo ecuatorianos que también murieron durante las protestas de octubre, porque además de corrupto, el gobierno de Moreno fue un gobierno represor, fue un gobierno violento, fue un gobierno indolente. Pero a ese gobierno ni Villavicencio ni nadie lo fiscaliza. Y claro, por eso fue tan brillante la maniobra que hizo el gobierno, Guillermo Lasso y su ex ministro de gobierno, el señor César Monge, que en paz descansa, de no solo dejar a Guadalupe Zori como presidenta de la asamblea, sino de poner a Villavicencio como titular de la comisión de fiscalización. Fue una jugada realmente brillante, muy inteligente. Poner a una presidenta de pocas luces, a quien podían controlar, porque además se le saben todo, y poner a Villavicencio a manejar fiscalización para marcar la agenda, y para hacerse los desentendidos y hacerse los locos al momento de fiscalizar a su aliado principal, que fue Lenín Moreno, y todos los de su grupillo, ¿no? El señor Cuesta, Michelena, Roldán, María Paula Romo, el propio Richard Martínez, quien fue defendido a capa y espada en todos los intentos que se hizo en la asamblea por tratar de llevarlo a juicio político. Lo defendieron siempre. Yo recuerdo una intervención, además acaloradísima, de Fernando Callejas, ex legislador de Tungurahua por Creo,
quien dijo que Richard Martínez vino a salvar la economía ecuatoriana, cuando él estaba negociando en los mercados internacionales, especulando con la plata de ustedes, con la plata de nosotros, ¿ya? Para pagar a los tenedores de deuda, mientras, ¿saben qué? La gente se moría en las puertas de los hospitales, porque no había quien les atienda, y porque no había UCI, y porque no había tanques de oxígeno, y porque no había respiradores. Pero ahí estaban los asambleístas de Creo defendiéndole a Richard Martínez. ¿A ellos quiénes les fiscaliza? ¿Quién fiscaliza al Consejo de Participación Ciudadana de Transición liderado por Trujillo, que repartió las cortes y la justicia para estar como estamos ahora? Y de ahí vamos a atar con el tema que viene. Profe, 7:18, cuéntenos, ¿qué más tenemos? Así es. Estados Unidos revocó visas a jueces y otros funcionarios judiciales. Punto Noticias. La Embajada de los Estados Unidos en el Ecuador informó de la revocatoria de las visas de no inmigrante de varios jueces ecuatorianos y otros trabajadores del sector judicial al determinar que ya no califican para estas visas. Debido a que los registros de visas son reservados, según la ley de Estados Unidos, no comentamos sobre casos individuales. Tener una visa es un privilegio, no un derecho. La decisión de emitir una visa es una decisión soberana tomada por países de todo el mundo en función de sus leyes y requisitos de entrada, dice el comunicado emitido por la sede diplomática. Además señala que toma seriamente el tema de corrupción y continuará revisando cuidadosamente las visas ya otorgadas y las nuevas solicitudes de visas. El mes pasado, el embajador de Estados Unidos en el Ecuador, Michael Fitzpatrick, anunció del retiro de visas a narcogenerales. Con este anuncio se suman más funcionarios al retiro de visas dentro del combate a la corrupción que argumenta Norteamérica. Alexis Moncayo tiene la palabra en Pichincha Opina. Gracias, profe. 7:19 a.m. ¿Qué tema interesante es este y por qué atarlo además con lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Como lo decíamos hace unos días atrás y creo que lo mencionó alguno también de nuestros invitados, parecería que ahora las visas se van a convertir en una suerte como de carta de honorabilidad, ¿no? Y a ver, esto no tiene que ver tanto con la lucha con la corrupción como sí con temas de carácter ideológico. Para mí es eso, no hay otra razón. Declaración sobre revocaciones de visas, dice el comunicado de la embajada. La embajada de los Estados Unidos en el Ecuador ha revocado las visas de no inmigrante de varios jueces ecuatorianos y otros individuos que trabajan en los sectores legal y judicial al determinar que ya no califican para estas visas. Tendrán que explicar por qué no califican, debido, ¿no?, a que los registros de visas son reservados, según la ley de los Estados Unidos. No comentamos sobre casos individuales. Tener una visa es un privilegio, no un derecho. La decisión de emitir una visa es una decisión soberana tomada por países de todo el mundo en función de sus propias leyes y requisitos de entrada. La Embajada de los Estados Unidos toma seriamente el tema de corrupción y continuará revisando cuidadosamente las visas ya otorgadas y las nuevas solicitudes de visas. El Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene amplia autoridad para denegar y revocar visas de los Estados Unidos basándose en información que indique que el titular de una visa puede ser inadmisible en los Estados Unidos, y continuaremos usando esta autoridad para avanzar en los esfuerzos anticorrupción y combatir el crimen organizado. La corrupción amenaza la estabilidad de los países y la seguridad de sus ciudadanos, impide el crecimiento económico, socava los derechos humanos y destruye la confianza de las instituciones. Cabe resaltar que en cada instancia de corrupción pública también hay un socio privado igualmente involucrado. El presidente Biden ha dejado en claro que los Estados Unidos está tomando medidas concretas para contrarrestar la corrupción y el crimen organizado tanto en los Estados Unidos como en el extranjero. Ningún país puede luchar solo contra estos problemas y los demás países deben hacer su parte. A ver, partamos de un hecho, ¿no? Es como, además todo el mundo tiene legítimo derecho, anhelo de querer viajar por donde quieran, ¿no? Entonces, como que uno de los sueños siempre es tener visa para los Estados Unidos y poder ir a visitar los Estados Unidos. País fascinante, de paso, ¿no? Lindísimo. Pero país donde también hay otras realidades más allá de lo que nos muestra Hollywood o más allá de lo que nos muestra la prensa. Estados Unidos es un país donde hay una enorme pobreza. Esa pobreza provoca unos enormes niveles de violencia y de consumo de drogas. Esa realidad yo la pude vivir cuando visité uno de los barrios de una de las zonas
consideradas como zona roja en el estado de Ohio, en Cincinnati. Hay unos enormes problemas de consumo de drogas y de pobreza. Y lo que estaba haciendo la policía en ese momento, ahí en Cincinnati, era empezar sobre todo a matar. Y a matar latinos y matar negros. Y claro, había uno que otro medio de comunicación local que empezó a investigar estos casos, ¿no? Pero entonces esa es otra realidad que no vemos, que no conocemos, que no sabemos, ¿no? Pero nos quedamos con el tema de lo maravilloso que es estar en Manhattan, en Disney, en la Florida. Con eso a veces nos quedamos, ¿no? Y digamos, está bien que quieran ir a vacacionar en Miami y demás. No va a ser prejuicioso ni nada por el estilo. Pueden ir a vacacionar donde quieran. Pero sí es cierto que obtener la visa a los Estados Unidos se convierte como en un anhelo, ¿ya? Y en lo que estoy de acuerdo con este comunicado es que la concesión de esas visas es una decisión soberana que tiene cada país a través de sus embajadas y consulados, y que eso le convierte al portador de la visa en un privilegiado. Yo en eso sí estoy totalmente de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es que se lo considere al tema del visado como un derecho, como un privilegio y no un derecho, porque yo sí creo y estoy convencido de que la libre movilidad humana es un derecho. Que hay que controlar esa libre movilidad es otra cosa, ahí estamos de acuerdo. Yo no me como el cuento de la famosa, de que esto tiene que ver con la famosa lucha contra la corrupción. ¿Saben por qué? Y voy a ir directo al grano, ¿ya? Porque Estados Unidos es el país que aloja a los hermanos Isaías. Unos de los tantos responsables que tuvo el mal manejo del sistema bancario y financiero allá por finales de la década de los 90, finales de siglo XX. ¿Qué provocó? El salvataje bancario. Los señores de acá tienen abiertos varios procesos judiciales. ¿Por qué? Por corrupción. Corrupción de la que dice además el presidente Biden que quiere controlar, ¿no? La de los privados. Entonces, si quisieran dar muestras de que esto tiene que ver con una profunda y seria lucha contra la corrupción, empezarían revocándoles la residencia a los Isaías. O a Pedro Delgado. O a Polit. O a todos esos que alojan allá y que están acá procesados y acusados por temas de corrupción. Y además, hay una cosa que me choca, que es, digamos, la doble moral. Y además, los Estados Unidos como que, a ver, acá claro, no pueden venir e invadirnos como lo han hecho en Libia, en Siria, en Egipto, en Afganistán, etcétera. Pero tienen otras formas de intervención. Esta es una de esas, la vía diplomática. Por eso además es que quieren encarcelarlo de por vida a Assange, ¿no? Porque él a través de los cables que empezó a publicar en Wikileaks, reveló cómo las embajadas de los Estados Unidos se entrometían en los temas de política interna de otros países. Entonces diplomáticamente sí tratan de marcarnos la cancha, paisitos como el nuestro, ¿no? Que además ahora es cuando, digamos, menos defensa de la soberanía tenemos. Porque habrá que ver también cuál es la respuesta de la Cancillería ahora en manos de Juan Carlos Holguín con respecto de este comunicado. Sobre el tema de los narcogenerales no dijeron nada, ni media palabra. Mutis por el foro en este gobierno. Vino el embajador de los Estados Unidos, muy respetable, como el embajador de cualquier otro país. Ya, aquí no me vengan con que la superpotencia y nada, como el embajador de cualquier otro país. Vino a hablar de que en el Ecuador hay narcogenerales, y acá no tuvimos ninguna autoridad que se pare enfrente y diga, epa, vamos embajador, un poco de respeto al país que en este momento le está acogiendo. Más bien salió la comandante general a decir que tiene sus visas notarizadas y que a Dios gracias a ella no le han revocado la visa. Entonces a mí lo que sí me molesta es la doble moral, ¿no? Porque además fíjense ustedes, los Estados Unidos tuvo un evasor de impuestos como presidente. Estamos hablando del señor Donald Trump. Un evasor de impuestos como presidente de los Estados Unidos. Entonces no me vengan a mí con que esto es un tema de lucha contra la corrupción. Este es un tema ideológico.
Y ya van ustedes a ver después, poco a poco, viendo los nombres. Uno de los que se conoció ayer es el del doctor Jorge Acosta. ¿Y vieron el bulo que le hacían a Jorge Acosta en redes sociales ayer cuando se conoció de la revocatoria de su visa? ¿Vieron lo que le decía a la gente en Twitter? ¿Saben qué le decían? Por correísta te quitaron la visa. ¿Qué tiene que ver eso con la lucha contra la corrupción? Si no es únicamente la animadversión que se ha generado en contra de una corriente política, y obviamente esa animadversión viene calentada y viene preparada desde el norte. Estos son temas ideológicos. Yo por eso ni siquiera me doy la molestia de ir a renovar mi visa, porque sé que no me la van a dar, no por corrupto, sino por temas ideológicos. Yo me pregunto además, si con esa misma enjundia que actúan en contra de los jueces y otros individuos que trabajan en los sectores legales y judiciales, de quienes no van a comentar en casos individuales, según la carta de la embajada, yo quisiera saber si es que de la misma forma han operado con, por ejemplo, el rey Juan Carlos de España. Corrupto. Con varias investigaciones en su país abiertas por corrupción. Y vuelvo y repito, yo suscribo además todo tipo de campaña de política anticorrupción, ya, porque yo soy de los que no le ha robado un centavo a nadie. Yo suscribo todas estas campañas, discursos, etcétera, anticorrupción. ¿En qué momento les van a revocar la residencia a los Isaías? A Pedro Delgado, a Polit. Como para empezar a creer que su lucha contra la corrupción no tiene que ver con tintes ideológicos. Y ahí yo suscribo plenamente la famosa lucha contra la corrupción y el combate a la corrupción, venga de donde venga. Pero si eso es serio, ¿no? Pero no así. Y si los Estados Unidos dicen que revocan las visas a jueces por corrupción, ¿qué está haciendo actualmente la judicatura y cómo está además coordinando la judicatura en el país para empezar a sanear el sistema judicial y a sacar a los supuestos jueces que hoy por corruptos les han revocado las visas? ¿O no será que esta, por ejemplo, también es una vía expedita para empezar a sacar a los jueces que fueron posesionados, ubicados a través de concursos durante el gobierno de Correa, y lo que quieren es ahora poner a sus jueces? Y esta es la forma más eficiente y más expedita que encuentran para eso. Hay un montón de preguntas, de cuestionamientos que uno se puede hacer con respecto a este tema. En fin,